En esta gráfica les muestro cómo desde el sexenio del presidente Fox se generaron estos instrumentos, los fideicomisos, para poder ahí acumular recursos del presupuesto de egresos de la Federación y desde ahí poderlos administrar de manera opaca y ajena a las funciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Esto es cierto? ¿Esto no es cierto? Y le diría, si fuera cierto, quien dirige el CONACYT no tuvo nada que ver en todo esto, nunca fue tocada por ningún tipo de apoyo de esta naturaleza. Bueno, lo personal, pues dejémoslo en lo personal, pero ¿es cierto todo esto? Y lo que se propone para hacer un nuevo planteamiento sobre la ciencia y los científicos en México, ¿es el indicado? ¿Realmente se pueden tomar las decisiones que se están tomando? Bueno, como hemos venido haciendo a lo largo de la semana y hoy con mayor razón, vamos a hablar de ello. Marilena Álvarez Bulla, directora general de CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, señaló en una entrevista que le toca transformar y fortalecer aún más el CONACYT con la entrada de la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencia y Tecnologías e Innovación, pues, afirmó, favorecerá a las comunidades estudiantiles, académicas y, dijo, también al país. Destacó que el CONACYT es una institución pública que se debe al interés público y no a intereses creados, ni particulares ni políticos, como sugieren algunas opiniones que afirman que los centros públicos de investigación fueron derivando sus funciones hasta generar grupos de interés político. Eso es lo que ella dijo, lo ve a la distancia y así es como lo ve y así es como actúa, y el presidente y ella, pues, satisfechos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, segundo tema, levantó la emergencia internacional por la pandemia COVID-19, que estaba declarada desde el 30 de enero del 2020. ¿Recuerda usted aquellos días aciagos de incertidumbre, de susto, de encierro? Bueno, la decisión fue anunciada luego de que ayer se reuniera el Comité de Emergencia del organismo para analizar la actual situación de la pandemia que en más de 3 años ha afectado al menos a 765 millones de personas en el mundo y ha causado la muerte de unos 20 millones, de los cuales nuestros pueden ser cerca de 750,000. Sin embargo, la OMS advirtió también, el mundo no debe confiarse tras esta declaratoria, aunque la pandemia ya no sea motivo directo de preocupación. Incluso apuntó que una persona muere por COVID todavía cada 3 minutos. Y hay mucha gente que le da COVID. Recuerde, la semana pasada, hace 2 semanas, teníamos con COVID al presidente de México y al embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar. Con enorme gusto saludamos a la doctora Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que se encuentra ahí en Cuernavaca, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Susana, ¿cómo has estado? Gracias, doctora. ¿Cómo te ha ido? Hola, muy bien. Muchas gracias, Javier. ¿Cómo estás? Enorme gusto que estés con nosotros. A ver, vamos a ir por partes. De repente, como que el planteamiento que hace la directora de CONACYT es como si ella hubiera visto todo desde la tribuna y nunca hubiera participado de las cosas que ella dice que están pasando. Pero más allá de ello, te pregunto, ¿qué hacemos con esto y qué va a pasar y hacia dónde se está llevando la ciencia y a ustedes, los científicos de nuestro país? O sea, yo creo que como hemos estado, todo es perfectible. El CONACYT que tuvimos antes tiene quizás sus errores, todo es perfectible, pero eso no es una excusa para borrón y cuenta nueva. No es posible cambiar las cosas de cero. No es posible no tomar en cuenta la opinión de muchos investigadores que estamos interesados en la mejora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y creo que la propuesta, pedimos que hubiera parlamento abierto para que se discutieran estas ideas con tiempo. Y de 7 parlamentos abiertos que se ofrecieron, se dieron 2, porque hay muchísimos puntos de vista diferentes a lo que se está proponiendo. Y sin embargo, después de esos 2 decidieron que ya estaban listos para aprobarla o para discutirla, que no se discutió y se aprobó en 10 minutos. Eso representa una falta de respeto, no solo esta ley. 10 leyes más se aprobaron en 10 minutos cada una sin siquiera leerlas. Son nuestros representantes. ¿Cómo nos pueden realmente dar ese ejemplo de falta de respeto a lo que estamos haciendo? A ver, partamos de algo. Como quedan organizadas algunas cosas, te pregunto, ¿tiene lógica
va realmente a empujar la ciencia. Hay un órgano de gobierno, ese órgano de gobierno saca a la UNAM, saca al POLI, saca a la UAM, mete a Marina, mete a la Defensa. ¿Qué importancia tiene este órgano de gobierno y por qué era tan importante que estuvieran instituciones del calibre de las que he mencionado? Bueno, se va a hablar, se va a decidir sobre la investigación científica y tecnológica y humanística del país. Está muy bien que estén 13 secretarías y ahora añadieron una más, que es la Organización de los Pueblos Indígenas. Todo está bien, pero necesitamos representantes del personal que tiene que ver con la investigación en el país, la UNAM, el CIMBESTAB, las universidades privadas, toda una serie de centros de investigación públicos y privados que saben de lo que estamos hablando. No puede ser que además de las 14 secretarías, de las 13 secretarías y la otra organización, se nombre a 8 individuos de la comunidad representativos de todos los aspectos, pero no se menciona que sean científicos con voz y voto, y se va a invitar a científicos con voz y voto, con voz, pero no sin con voto. voto. Sí. Sin voto. Entonces, ¿quiénes van a decidir el futuro de la ciencia? 14 secretarías que no van a venir los secretarios, desde luego. Van a venir suplentes o van a venir representantes de los secretarios que no los disminuyo, pero qué experiencia tienen en investigación científica, cómo van a definir nuestro destino personas que no tienen nada que ver con la investigación científica y humanística del país. Me parece un contrasentido que ese sea el cuerpo directivo del CONACYT con H ahora. Ahora con H. Oye, Susana, a ver, déjame plantearte otro asunto ahí como para colocarlo en la mesa. ¿Qué significa que no estén universidades privadas y qué va a pasar porque hay universidades privadas que hacen gran trabajo, ¿no? ¿Y qué significa, que esto es algo muy importante, que va a pasar con los estudiantes que tenían becas, iban al extranjero, regresaban, y que ahora todo eso parece que entra, en el mejor de los casos, en un punto muerto, por no decir en el mejor de los casos se cancela? Ya hemos visto qué ha pasado con una buena cantidad de becarios que se han tenido que regresar al país de manera así casi que de un día a otro porque les dejaron de pagar, ¿no? ¿O no? Que es lo más triste. Sí. O sea, una cosa es, hay una discriminación tremenda contra universidades privadas que están invirtiendo en ciencia y tecnología. No podemos pretender que el gobierno va a ser capaz de soportar todo lo que se requiere para ciencia y tecnología, y es felizmente un evento que las universidades privadas inviertan en esto. No entiendo por qué se tienen que discriminar los investigadores que trabajan en esas universidades, a los cuales ya no se les va a otorgar las becas del Sistema Nacional de Investigadores por pertenecer a una universidad. Sí se les va a otorgar siempre y cuando la universidad privada se los pague. Sí. De la misma manera, los becarios de estas universidades no van a poder recibir becas de la UNAM. Perdón, del CONACYT. No, sí. Del CONACYT. Y si las reciben van a ser igual honorarias, las tiene que pagar la universidad privada. ¿Por qué castigar a la gente a instituciones que están invirtiendo en investigación que finalmente va a enriquecer, digamos que el saber del país, que requerimos en grandes cantidades, como lo vimos muy bien en la pandemia? Somos muy poquitos investigadores en el país completo para discriminar a colegas que están haciendo lo mismo en lugares en los que los han podido contratar. Ahora, tú mencionas de los becarios que han tenido que regresar porque no tienen becas, pero lo más triste es que tenemos una gran cantidad de investigadores postdoctorales que se fueron al extranjero y no quieren regresar, Javier. Ahora hay ofertas de trabajo escasas, pero las hay y no las toman. Prefieren quedarse fuera porque no hay oferta suficiente ni garantías de trabajo en el país. Y supongo que al ver lo que está pasando con la ciencia, muchas universidades están en el extranjero con focos rojos buscando a los más capaces de nuestro país, más ellas y ellos. A ver, así es. A ver, dice la señora Álvarez Bulla en un tono que a mí me parece que es más belicoso que analítico, pero al fin y al cabo hay que escuchar, ¿no? Me parece. Yo también soy de la idea, como tú, perdón, Susana, que me meta, a mí me han tocado 2 parlamentos abiertos, electoral y en materia energética,
y te diría que lo más lamentable es que fueron 10, y el otro fueron 12. Sí se cumplieron, aquí nomás se cumplieron 2. Y créeme que todo el mundo llegaba a la conclusión, los que estaban a favor y en contra, que sí se tenía que hacer cambios. Y al final no se cambió ni una coma. Eso es algo que yo creo que no hay que perder de vista. Ahora regreso al asunto. Efectivamente se empezaron a enquistar intereses, se crearon intereses, trataron de meter a la cárcel a no sé cuántos, a 30 científicos. A ver, ¿realmente ahí lo que dice la señora Álvarez Bulla es cierto, es sustentable o como suele pasar, lo dice ahí y ahí se va y se queda con la idea de que así fue? Bueno, yo leí hoy en la mañana un estudio en el que la gran cantidad de millones que está diciendo la doctora Álvarez Bulla que se utilizaron para pagar, digamos, descubrimientos, para pagar fondos privados. Sí. No es cierto, fue menos del 10% de lo que está diciendo, con los números que son públicos. Entonces, también se ha vuelto ya una tradición de que usan ese foro para decirnos lo que sea y no pueden y no se puede contraargumentar. Entonces, se ha vuelto un foro pues realmente de libertad de un lado, ¿no? No hay nunca una réplica a ese tipo de argumentos. ¿Hacia dónde vamos? Todo indica que esto va a acabar en la corte, ¿no? Sí, todo indica que se va a impugnar. O sea, sí. La manera que lo hicieron no es justa para ninguna de las leyes, ¿no? Yo hablo del campo en el que me toca vivirlo, pero si una ley quiere cambiar tanto y se aprueba en 10 minutos a mano alzada y sin siquiera haber leído completamente lo que venía en esa ley, me parece que lo mínimo que necesitamos es respeto. Y sí, por lo tanto eso se tiene que impugnar, pues. A ver, déjame cerrar con otro tema. A ver, nada más para que el público sepa, Susana, ¿cuánto tiempo llevas como científica de la Universidad Nacional Autónoma de México? Eso nomás me hace decir que soy viejísima, pero... No, lo pregunté evidentemente por otra cosa. No, ya sé, pero tengo 40 años en la universidad. Bueno, ¿y cuál es tu área de investigación? Yo trabajo en virología, justamente en investigación en virus. Bueno, digo, para que se sepa, ¿no? Perdón, Susana. Ahora, sí, lo que te pregunto es, ¿y qué piensas de que se declare el fin de la emergencia y del COVID? ¿Y cuándo empezaremos a hacer el balance de lo que hicimos y si va a funcionar la muy famosa vacuna patria? Ajá. Bueno, la pandemia se tiene que declarar terminada porque no podemos vivir en esta emergencia continuamente justo por cuestiones económicas, sociales, etcétera. Eso no quiere decir que ya se fue el virus y que mañana ya no hay. El virus sigue, pero se volvió, como hablamos muchas veces, en una condición endémica, que quiere decir que ya convivimos con este virus. Este virus ya se quedó con la humanidad para siempre. Nos tenemos que seguir cuidando. Es un virus más de los que hace 4 años no conocía la humanidad y ahora ya se adaptó a vivir con los humanos, entonces va a estar para siempre con nosotros. Vamos a necesitar vacunarnos, qué tan seguido aún no se ha establecido, pero vamos a tener que tener refuerzos, digamos, anuales, como los hacemos con la influenza. Nos vamos a tener que seguir cuidando. Sabemos que hay personas mucho más susceptibles y por eso se siguen muriendo personas, porque hay personas de edad avanzada o con comorbilidades que, a pesar de que se vacunaron, pueden caer en una enfermedad más severa y morir. Entonces, se acabó, digamos, el pico de grandes contagios en algunos países, por decirlo, bueno, porque es así. Y por eso la OMS lo declaró como que ya pasamos, digamos, lo peor, pero va a seguir. O sea, esto no quiere decir que se acabó y las costumbres que adoptamos entonces de higiene de manos, de cubrebocas en lugares cerrados o muy, muy llenos de personas, hay que seguirlas manteniendo. Te pregunto, la vacuna patria, para cerrar, ¿qué tanto? Hoy nos decían ayer o antier que va al final de año otra vez, ya sabes, en las fechas, ¿no? Que a final de, a ver si ahora sí, que a final de año van a ser más de 4 millones. Pero al fin y al cabo es un reforzamiento, ¿no? No va al origen. No tenemos, o sea, como hemos hablado varias veces, hay varias fases de pruebas de la vacuna.
las fases 1 y 2, que son para saber qué tan segura es la vacuna y qué tanto induce anticuerpos, están más o menos documentadas. La fase 3, que habla de qué tanto protege esta vacuna, yo no tengo datos, no hay datos publicados o públicos acerca de estos datos, que son elementales para que COFEPRIS pueda aprobarla. Entonces, de lo que yo sé, hasta donde yo sé, esta vacuna no ha pasado por la aprobación de COFEPRIS. Entonces, esos datos faltan para que siquiera pueda empezar a producirse masivamente. El qué tan buena va a ser esta vacuna, digamos, para proteger. Bueno, Susana, te mando un gran saludo y seguiremos, seguiremos. Prometo, hemos hablado con algunos colegas tuyos y qué bueno que tenemos la oportunidad de hablar contigo hoy. Seguiremos, ojalá venga un gran debate sobre la ciencia, como tú bien dices. Esto evidentemente merece el CONACYT, todo merece susceptible de transformación, cambio, pero hacerlo así, nadie gana. Claro. Se nos va a venir la noche en la ciencia, espero que no, ¿eh? No, yo espero que no, pero ojalá que no. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Susana, que descanses. Que estés muy bien y Adiós. te lo agradezco muchísimo. Gracias. Hasta luego.